Bueno, eh, independientemente, pues si tienen alguna dudita o algo que decir, bienvenida sea, y si no, pues ya arrancamos con lo que es regulación a nivel empresarial, ya de personas jurídicas, ¿cierto? Como qué regulaciones o cómo nos regulan a nosotros y qué entes regulatorios de pronto nos pueden llegar a tocar, ¿cierto? Entonces, ok, les voy a cerrar acá y voy a dar inicio al. Creo que en este momento les deja ver eh, lo correspondiente a las diapositivas, ¿cierto? Creo que aquí ya las pueden visualizar. Sí, ¿Sí? profe. ¿Vale? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, la noche de hoy, pues vamos a hacer un acercamiento a de pronto a estos entes, a unos entes regulatorios que pocas veces o de pronto muy pocas veces escuchamos, ¿sí? Normalmente, pues nuestra profesión está regulada, como ya vimos, pues por la Junta Central de Contadores en el sentido de a nivel profesional, ¿cierto? Nuestro desarrollo de la actividad profesional tiene unos estándares establecidos y la entidad que nos va a revisar a nosotros como contadores será esta, ¿cierto? Obviamente hay diferentes organismos de control que van a entrar a vigilar a las compañías, ¿cierto? Vamos a encontrar, por ejemplo, hoy vamos a hablar netamente de las superintendencias, pero pues obviamente somos conscientes de que, por ejemplo, la DIAN ejerce un control tributario, entidades públicas bajo diferentes parámetros generan controles, por ejemplo, la UGPP genera controles a nivel de aportes de seguridad social y parafiscal, ¿cierto? Por ejemplo, el SENAT ejerce también control a nivel de cuota de aprendices y de cuota regulada y, y demás, ¿cierto? Muchas entidades nosotros tenemos que entrar a rendirles cuentas a nivel empresarial, ¿cierto? Los primeros contactos que nosotros tenemos muchas veces son las superintendencias y a títulos tributarios, ¿cierto? Lo que es DIAN, lo que son las secretarías de Hacienda municipales y departamentales, dependiendo de la actividad que se desarrolle, pero todas estas entidades son más que todo a nivel impositivo, ¿cierto? Ellos siempre es revisando o controlando estos temas, ¿listo? Entonces, primero vamos a ver un pequeño organigrama pues, que se obtuvo pues, desde la Universidad de los Andes, un poquito sencillo, ¿cierto? Habla sobre que está el presidente de la República, aquí estamos hablando del poder ejecutivo, ¿cierto? El poder ejecutivo. Vicepresidencia, ¿cierto? Que es parte pues, del presidente, ¿cierto? Que ella simplemente tiene ese cargo en casos de un momento de que no pueda ejercer sus funciones el presidente, pues entrará el vicepresidente a reemplazarlo, ¿cierto? Para evitar cierto tipo de crisis. Y vamos a encontrar estos tipos de estas otras organizaciones, por así decirlas. Denme un segundo. Acá. Un segundito, por favor. Ok, vamos a volver a compartir acá. Ok, listo. Entonces, estas instituciones pues harán parte del poder ejecutivo, ¿sí? En el sentido de que el presidente no lo puede hacer todo, ¿cierto? El presidente tiene poder para todo, pero pues sería humanamente imposible que él lo hiciera todo bajo su mismo mando, ¿cierto? Esas son las críticas que se hacen a ciertos políticos que se hacen los locos, porque es que eso lo hizo fue el ministro, eso lo hizo fue el secretario, eso lo hizo fue el superintendente, ¿cierto? Pero es entender que él tiene la obligación y está en cabeza de él propender por su país, ¿cierto? Que es imposible, sí, cierto. Por eso tienen que buscar un equipo coherente y consecuente a sus necesidades, ¿cierto? Entonces acá hablamos de consejos superiores de la administración, ¿cierto? Ellos son, algunos son organismos consultores, otros tienen capacidad de decisión, departamentos administrativos como DIAN, superintendencias y ministerios, ¿listo? Y unidades administrativas especiales como sería el Consejo Técnico de la Contaduría Pública
o la Junta Central de Contadores. Denme un segundo otra vez, por favor. Ok, ahorita reviso. Bueno, entonces, en esa instancia, nosotros tenemos que entender qué sucede con nuestra economía. Entonces, vamos a verlo desde un punto de vista o desde una óptica no política, sino económica, ¿sí? Resulta que acontece que en una economía de libre mercado, el dueño de la producción nacional no es el Estado, ¿cierto? En un sistema capitalista, ¿sí? El Estado no está en la obligación de cumplir con las actividades del ciclo económico. Por ejemplo, el Estado no tiene por qué vender ropa, el Estado no tiene por qué vender comida, ¿sí? No tiene por qué producirla, ¿cierto? En un sistema capitalista, ¿cierto? Si estamos hablando de otro modelo, pues entonces será el Estado el dueño de los factores de producción, pero en el sistema en el cual nosotros desarrollamos nuestro ciclo económico, pues eso no se ve, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar algo que se llaman las superintendencias. ¿Qué sucede? Resulta que acontece que yo le entrego al particular, ¿cierto? Cuando hablamos del particular, hablamos de empresas, personas naturales, personas jurídicas, se le entrega la potestad de ejercer ciertos servicios, ¿cierto? Que para el caso de nosotros, pues son la gran mayoría de servicios, ¿cierto? Normalmente el Estado concentra operaciones, pero por ejemplo cuando uno dice, es que la salud se privatizó, ¿cierto? Espérenme por acá. La salud está privatizada, la educación es privada en ciertos aspectos, por ejemplo, nuestra carrera en universidades públicas creo que son muy pocas que están en universidad pública, entonces, entonces es entender que hay unas tareas del Estado que las entrega y las delega, ¿cierto? En Colombia su gran mayoría están delegadas a privados y a terceros, ¿cierto? Pocas son esas tareas que ejecuta el mismo Estado. Por ejemplo, defensa. La defensa no se debe entregar, ¿cierto? Que son policía, militar, armada, ¿cierto? Cuando hablamos también en el sentido de pronto, es que casi todo, o sea, solo se me ocurre en este momento defensa y la Indumil, que obviamente hace parte de defensa, que son la institución que fabrica las armas, ¿cierto? La industria militar y otras cuantas que están en manos del sector público, ¿cierto? Pero, por ejemplo, uno llega y dice, bueno, servicios públicos, los servicios, ni siquiera el agua la maneja el Estado en su potestad, ¿cierto? Son muchos privados que poseen el ciclo, no el ciclo del agua, sino, por ejemplo, el suministro de agua potable, ¿cierto? No está en cabeza del Estado en su totalidad. Hay algunas entidades, pero hay muy pocas, ¿cierto? Entonces, para ir dando un ejemplo de que hay libertad de mercado, es decir, aquí todos los factores de producción están en cabeza de los privados. Por eso hoy en día se escucha mucho al empresario, ¿cierto? Para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces escuchamos pues que el empresario tiene poder de decisión, hace lobby en el Congreso, pues porque él es el que mueve todo, ¿cierto? A nivel general. Entonces uno dice, bueno, resulta que hay empresas o sectores que tienen más poder que otros, bueno, esas son otras situaciones. Pero tiene que el Estado garantizar que, bueno, que esto se mueve en condiciones de libre mercado, que independientemente así yo le entregue la potestad de los factores de producción, tengo que tener la capacidad de defender al pueblo, ¿cierto? Que para eso está el Estado, ¿cierto? Para eso, en sana lógica, pues para eso se constituye, ¿cierto? Para defendernos a nosotros de intereses oscuros, ¿cierto? Entonces nacen las superintendencias, ¿cierto? Entonces, aquí pues me voy a permitir leer, las superintendencias son organismos creados por la ley con la autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley. ¿Listo? Mediante delegación que da el presidente de la República previa autorización legal. Entonces vamos a leer aparte, ¿listo? Cuando habla de autonomía administrativa y financiera, eso quiere decir que pues va a contar con sus recursos, que va a tener su propio presupuesto, que va a tener un gerente o un superintendente, ¿cierto? Un directivo que va a tomar las decisiones, ¿cierto? Que no cuenta con una personería jurídica y que va a estar adscrita a un ministerio o a una entidad especial, ¿cierto? Y va a tener funciones de inspección y vigilancia, ¿listo? Entonces él va a ser ¿qué? Como el policía de las empresas, ¿cierto? Él va a ser como, va a controlar y va a vigilar
que sí cumplan sus funciones y no se extralimiten en ellas, es decir, que no abusen de su poder, ¿listo? Para eso están las superintendencias, y por eso pues tiene que ver con nuestro tema de regulación, ¿cierto? Es cómo nos entran a controlar estas entidades y nos empiezan a decir, bueno, ustedes están cumpliendo con la normatividad vigente, ¿sí? Ustedes están cumpliendo con los estándares, ¿cierto? Entonces, más que todo, por eso nace la superintendencia, para generar control en tanta libertad, porque en medio de mucha libertad, pues es que es pensar que el empresario es, no sé, una santa paloma y nunca se va a ver tentado a abusar de su poder de mercado, ¿sí? Entonces es tener esa noción de que el superintendente o la superintendencia entra a controlar y a vigilar que se cumplan con ciertos parámetros. ¿Listo? Ellos son unos órganos adscritos y cuando hablamos de adscritos es que cumplen funciones que le competen al presidente, ¿cierto? Y a la vez ellos hacen parte de un ministerio. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no son netamente independientes. Entonces las superintendencias van a ser parte de ciertos ministerios, ¿cierto? Entonces, volviendo acá en este organigrama, ¿sí? Estas superintendencias, pues obviamente el dibujito debería estar debajo del ministerio. O sea, él depende de las directrices que establezca la directiva ministerial, ¿cierto? Entonces, es tener en cuenta que el superintendente puede tomar decisiones, pero siempre va a tener como un superior y no va a ser netamente independiente. Lo mismo, independientemente van a depender, en sana lógica también, del presidente de la República, ¿cierto? Entonces, eso no es como una decisión que ellos puedan tener total libertad, sino hasta donde les otorgue la ley poderes para tomar ciertas medidas correctivas y demás. ¿Listo? ¿Vamos claros de pronto allí? Uh-huh. Sí, Listo, si no hay profe. dudas. Listo. Gracias. Entonces, en sí vamos a encontrar 10. Vamos a encontrar 10 superintendencias. Listo. Entonces, yo solamente esta noche vamos a entrar a revisar 5 de ellas nomás, ¿cierto? Que de pronto son las que uno muchas veces puede tener un contacto porque trabajan en esas empresas. Porque volviendo entonces a la parte de que ellos entran a vigilarnos y a controlarnos, pues cada entidad será vigilada por una superintendencia distinta, ¿cierto? Si por ejemplo tú trabajas en una notaría, entonces a quien le tengas que rendir cuentas será a Supernotariado y Registro. Si tú trabajas en una institución financiera, llámese banco, lo que sea, le rendirás cuentas a la superfinanciera. Y así, ¿listo? Cuando hablamos de economía solidaria, entonces hablaremos de las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos de empleados. Cuando hablamos de la Superintendencia Nacional de Salud, pues estamos hablando entonces ya de las EPS, las IPS, ¿sí? Vigilancia y seguridad privada, entonces estaremos hablando de instituciones que se dedican a eso, a la seguridad privada, como ahorita vamos a ver un ejemplo. Igual, subsidio familiar, sociedades, superintendencia de industria y comercio, servicios públicos y puertos y transporte. Esos serán los 10 entes que van a entrar a regular esas compañías. ¿Dependiendo de qué? De su naturaleza, ¿cierto? Obviamente, cuando hablamos de las super sociedades, ella entra a vigilar a todas las sociedades en general. Entonces, tú puedes tener vigilancias conjuntas, ¿cierto? Pues excepto la del notariado. Pero tú podrías tener un apoyo o una vigilancia desde super sociedades y supervigilancia, ¿cierto? Pero normalmente ellos siempre tendrán un ente principal, ¿listo? Que será el de su actividad como tal, ¿listo? Los que sí normalmente son acá estos muy hermanitos son super sociedades y superindustria y comercio, ¿listo? Estos dos sí van a entrar siempre a vigilar a las compañías cuando hablamos de sociedades, estas dos figuras. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver un poquito del supernotario y registro. Ellos se encargan de vigilar el tema de los notarios, ¿cierto? Orientación, inspección y vigilancia en el control de servicios públicos que prestan los notarios. ¿Por qué considero importante entrar a revisar estas 5 superintendencias? Porque normalmente muchos de nuestros servicios, ¿sí? O de nosotros como ciudadanos, hay abusos de poder por cierto tipo de funcionarios o empleados de cierto tipo de empresas, ¿cierto? Y es entender que esa persona tiene a alguien que lo vigile. Yo tuve un caso y me tocó llevarlo hasta la superfinanciera. Primero me tocó llevarlo a la misma entidad, luego me tocó llevarlo al defensor del consumidor y después me toca llevarlo a la superfinanciera, que hace parte del defensor del consumidor. Entonces, es entender que tenemos mecanismos para defendernos, pero pues se debe seguir un conducto regular. Entonces,
es importante conocer quién vigila a quién, porque hoy ustedes pueden tener un problema con instrumentos públicos por el registro, no sé, de una vivienda, de una venta o algo, y de pronto instrumentos públicos no le quiere dar respuesta, tú te puedes acercar a supernotariado y registro y elevar esa queja y créanla que funciona, ¿cierto? En muchas ocasiones funciona, ¿sí? Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta que hay mecanismos ciudadanos pues de participación y hacer cumplir nuestros derechos. Cada superintendencia va a tener siempre una página web donde ustedes van a poder encontrar la información de esa institución pública y van a conocer también sus funciones, su misión, su visión, así tal cual como lo hicimos en la actividad previa, ¿cierto? Entonces, ellos pueden realizar visitas periódicas de inspección a los notarios, ellos tienen que reportar una información, no sé si de pronto alguien acá trabaja en una notaría, yo tengo estudiantes de ese sector. Bueno, entonces es tener en cuenta que todos esos tienen que rendir cuentas a supernotariado y registro. ¿Listo? Seguridad privada, vigilancia y seguridad privada, pues yo pensé que era solamente las instituciones de vigilancia y en medio de la búsqueda me encontré con que Supervigilancia también vigila, por ejemplo, a las compañías que generan blindajes para carros. Hasta allá llega el poder de ellos, o sea, es todo lo conexo o esos servicios o actividades conexas a lo que es vigilancia y seguridad. Entonces también entran a vigilarlos, reportan. Si tú entras a supervigilancia, vas a ver un segundito, vas a ver que va a tener un listado detallado de quiénes son esos entes autorizados para prestar un servicio, ¿sí? Como por ejemplo decir, no, es que este es legal, este cumple con los requisitos, este presenta la información y te va a dar seguridad a ti como usuario, ¿listo? Entonces, si algún día van a contratar con una empresa de seguridad, de vigilancia o algo dentro de sus compañías, pues es importante ir y consultar si realmente están vigilados. Porque ¿qué hacen muchas instituciones de pronto indebidamente? ¿Cierto? Que lo vamos a ver ahorita con las superfinancieras. Pero ahorita más o menos les muestro. Bueno, pues atender los reclamos de la ciudadanía sobre servicios de vigilancia y seguridad privada, ¿cierto? Entonces, si ustedes de pronto están en desacuerdo con X situación, no les dieron respuesta en esa institución, elevamos todo a la superfinanciera, vea la supervigilancia. Aquí pues les dejé un ejemplo, estos dos son de acá, pues estatal, no sé si es pereirano, pero pues ese es uno de los que está acá en sede en Pereira, y Seguridad Diesel también. Este Blincorp es de blindaje para camión, para carros, vehículos, hacen hasta, pues ahí hago la cuña, no tengo nada que ver con eso, pero qué sorprendido que hacen hasta proyectos arquitectónicos relacionados con blindajes y demás, entonces uno, ya pues hasta dónde llegan las cosas. Bueno, vamos a entrar acá también a la superfinanciera. Entonces vamos a promover la estabilidad del sistema financiero colombiano, la integridad y transparencia del mercado de valores y velar por la protección de los derechos de los consumidores financieros. Creo que una de las instituciones o de las instituciones que son muy importantes, pero son los más malos del paseo, ¿cierto? Porque ellos abusan de su posición de poder en muchas circunstancias y se escudan en ciertas, por ejemplo, te, he vivido el caso donde llegas y tú firmas, ¿quién lee un contrato de estos de una entidad financiera? Todo el contrato cuando se le están entregando un crédito con la letra chiquitica, usted le llega y le dicen, vea, firme acá, firme abajito, firme en esta partecita, coloque huella en esta otra y chao. Pues porque primero uno necesita la plata y segundo uno nunca le dan el tiempo para leerlo. Uno normalmente cuando está leyendo el documento o el contrato, a pesar de que es el derecho, el asesor comercial dice, no, no, firme, firme, que eso es un modelo. Y uno a veces no se da cuenta de que está firmando. Entonces hay muchas situaciones de poder que ellos nos conllevan a tomar malas decisiones. ¿Quién por acá? No, ok, listo. Entonces, ellos tienen que constituir un organismo muy estructurado para poder entrar a vigilar a esas entidades. Entonces, por ejemplo, el caso de, no sé si a ustedes les tocó, yo creo que sí, las pirámides de DMG, DRF, esas pirámides que captaban recursos del público, ellos colocaban vigilado por la superintendencia, pero ellos no decían cuál. Entonces, abajito,
simplemente decía superintendencia, pero resulta que eran las supersociedades, y pues las supersociedades lo vigila a todos. Ahí es más, las supersociedades no vigilan a las financieras, ¿sí? Para eso está este organismo que debe ser netamente poderoso y bien estructurado, ¿cierto? Entonces, ellos simplemente lo que se recomienda cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de negocio, algún tipo de entregar un recurso, mire usted a quién se lo está entregando, ¿cierto? A pesar de que los bancos sean muy biblias, pues hay otros más peligrosos que ellos, ¿cierto? Entonces es entrar y revisar siempre. Cuando entramos, entonces ellos hablan de, vamos a vigilar intermediarios financieros e intermediarios de valores. Entonces, ¿qué es uno y qué es el otro? Entonces, el intermediario financiero son aquellos que, pues, captan recursos del público, ¿sí? Y los colocan, ¿listo? Se llama colocación. Bueno, no sé si de pronto, buenas noches, Daniel. No sé si de pronto les quiere decir algo a los muchachos, Daniel, ¿no? Ok. Entonces, cuando hablamos de intermediarios financieros, entonces estamos conociendo a esa persona que capta recursos del público, o sea, tú les entregas plata en una cuenta de ahorros, en un CDT, y esa persona entra a prestárselos a un tercero. Entonces, esos son los intermediarios financieros que nosotros normalmente conocemos como bancos comerciales. Pero ahí también vamos a encontrar corporaciones de ahorro y crédito, vamos a encontrar compañías de financiamiento comercial, vamos a entender que estas instituciones no se pueden constituir sino con un patrimonio muy alto, o algunas de 6.000 millones, 20.000 millones de pesos mínimo de patrimonio para poder constituirse como este tipo de intermediarios financieros, porque pues tú vas a captar recursos del público. Entonces ellos son muy meticulosos en el tema de es que yo estoy entregando recursos. Ahí es donde falla, por ejemplo, DMG y DRFE y todas esas pirámides pues, que se han inventado, ¿cierto? Porque es que ellos no pueden captar recursos del público, ¿sí? Entonces no tienen la autorización legal para captar esos recursos, ¿cierto? Una de las situaciones que pasó con las pirámides y es que cuando llaman se me escapa el nombre del DMG, David Murcia Guzmán, a él lo citan y le dicen, bueno, ¿y usted de dónde obtuvo los recursos? Porque él dice, es que yo no capté recursos del público, o sea, yo no capté para entregarle plata a otros o para prestar, sino que yo simplemente compraba una tarjeta prepago y con esa tarjeta prepago, pues yo entraba y le decía, listo, usted ya tiene y voy abonando, pues se los cambio por electrodomésticos y demás, ¿cierto? Entonces, lo que no pudo demostrar él es de dónde venía su capital inicial, ¿cierto? Ahí es donde entra el problema cuando lo cita la superfinanciera y Super Sociedades lo empieza a investigar. Porque bueno, dice, ¿qué pasó acá? O sea, ¿de dónde nació su capital? Y ahí es donde prácticamente lo cogen a él en el tema y entonces ahí es donde lo extraditan y bueno, sabemos todo lo que pasó con él. Entonces, esos intermediarios financieros tienen una gran responsabilidad, ¿cierto? Entonces es guardar esos recursos y mantenerlos bien, porque pues nadie le gustaría que ahorita tenga plata en su cuenta bancaria y vaya a retirar y que no haya plata, ¿cierto? Eso genera pánico económico. Y el pánico económico se refiere a una crisis a nivel financiero. ¿Listo? También van a entrar a vigilar intermediarios de valores, que entonces aquí yo les coloqué pues tres acciones y valores, Credit Corp y Alianza. ¿Ellos qué hacen? Más o menos ellos van a entrar y hablan de una inversión en títulos, valores o portafolio de inversión, a cambio de un cobro de una comisión. Entonces, estas personas, todos acá supongo, o todos los que aquí en este momento están trabajando o trabajaron, estuvieron afiliados a un fondo de pensiones. Entonces, ese fondo de pensiones capta recursos del público, pero él como tal no los presta, sino que él los invierte, ¿sí? Él los invierte en acciones, él los invierte en bonos del Tesoro Nacional, ¿sí? Entonces, esas instituciones llamadas fondos o administradoras de pensión, ¿sí? Fondos de pensión y cesantías, ellos captan recursos del público, pero no lo prestan. Ellos no prestan eso, sino que lo invierten. Entonces tienen que tener una vigilancia especial. Por eso se llama intermediarios de valores. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Bueno. Entonces, por acá, por acá. Bueno, vamos a entrar a la parte de las super sociedades. Entonces,
la misión de ellos como tal, establecida pues en su página web, dice contribuir al crecimiento económico y social mediante la supervisión, protección y fortalecimiento de las sociedades para generar legalidad y equidad, ejerciendo inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Entonces, a ellos es donde tenemos que reportar nuestros estados financieros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si acá me da el link, denme un segundito y yo les muestro más o menos. Yo creo que esto ya lo vi con varios, pero de pronto acá, denme un momento, por favor. Listo. Entonces, a estos organismos de control que nos regulan a nosotros, ellos nos van a pedir registrar eh, la información financiera empresarial. Esta información es netamente pública, ¿sí? Sino que ahorita vamos a ver una empresa, no sé, qué quisieran, cuál quisieran mirar, si de pronto reporta, vamos a ver si le reporta a la super sociedad. Bueno, vámonos con una de las regiones entonces. O Frisbee. alguien me quiere decir. ¿Quién? No, que ya había puesto frisbee. Ah, bueno, está bien. Entonces vámonos con una de la región, Frisbee, ¿cierto? Entonces, Frisbee, acá está el resumen ejecutivo, los estados financieros de la empresa, ¿cierto? Entonces él me va a decir unos años, ¿cierto? Entonces si quiero mirar, por ejemplo, si es bajo norma local, está con corte a 2015. ¿Listo? Vamos a ver acá, ingreso el texto. Uy, ojalá sea el de arriba, porque no, no veo. Ok. Entonces él me deja ver, por ejemplo, balance general. Entonces yo acá puedo ver el balance general de Frisbee. ¿Listo? Caja, bancos, cuentas de ahorro, eso está en miles de pesos. Entonces decir que, por ejemplo, el total, perdón, el total activo de ellos son 86.000 millones de pesos, ¿sí? Ese es el activo a 2015, ¿sí? Bajo norma local, ¿sí? Y acá vamos a tener pues la retención de la cuenta, bueno, y algunas cuentas contables. Entonces uno acá escoge, acá mire, lo grafica, ¿cierto? Tiene pasivo, tiene el patrimonio. Entonces, si tú algún día tienes curiosidad o trabajas en una compañía o vas a trabajar en ella, podrías hasta consultar sus estados financieros, ¿cierto? Más o menos qué solvencia tiene, empezar a analizar. Si de pronto te solicitan un estudio económico en X situación, ustedes pueden entrar a esta página pie.supersociedades.gov.co y ahí ustedes van a poder encontrar la información de todas las instituciones que reportan a super sociedades. Entonces, esta información es pública y es importante. ¿Por qué? Porque va a permitir que cuando tú publicas la información, pues permites un nivel de transparencia. Créanlo o no, mucha gente se dedica a analizar ese tipo de situaciones cuando uno de pronto tiene que revisar competencia. Bueno, entonces mi competencia es frisbee. Bueno, supongamos que yo soy que decir pollo, no sé, cocorico. Entonces uno puede entrar a analizar sus estados financieros, por lo menos en sus cuentas, y bueno, y detectar, bueno, ellos a qué se dedican, qué hacen, cómo se mueven, y nos sirve como una información para permitir un libre mercado, ¿cierto? Para poder generar estrategias de mercadeo y demás. Entonces, independientemente, como ustedes vieron en el video del águila descalza, pues la idea es no tener nada oculto, ¿cierto? Entonces esas super sociedades por lo menos permite acceso a esa información pública que serían estos estados financieros. Entonces podemos también reconocer hasta dónde va la importancia de una firma de nosotros en un estado financiero, hasta dónde llega, ¿sí? Puede que acá no diga quién es el contador, pero super sociedades sí lo va a saber. Entonces, si hay un mal manejo, si hay un trabajo mal hecho o algo indebido, pues me va a permitir ver hasta dónde se le alcanza. O sea, de creer, no, es que eso no se van a dar cuenta. Usted no sabe qué información tiene el Estado de ustedes, ¿sí? Ni de sus compañías, ni donde ustedes trabajan, ¿cierto? Entonces es muy valioso saber más o menos pues como por dónde podemos funcionar. Vamos a volver a compartir.
¿Ya? Listo. Ya volviendo pues al tema acá de super sociedades. Espérame acá una cosita. Profe, una pregunta. ¿Y esos datos Sí, sí. ahí cada cuánto los actualizan? Cada año, ¿sí? Uno debe reportar a super sociedades por año, ¿sí? Por ejemplo, creo que ahorita está suspendido el tema por el COVID, ¿sí? Mm, Pero pues, cada año se envían y se publican. Dime. por ejemplo, yo estuve acá mirando ahí y pues no sé, me dio por mirar a Cine Colombia, pero solo muestra como los resultados hasta 2008. Pues de 2008 a 2020, pues hay una diferencia de años o eso no Ok, no. importa. Ah, no, obvio. Por ejemplo, supongamos, o sea, no sé si de pronto, ¿qué encontré yo muchas veces haciendo este ejercicio? Hay algunas que netamente no las muestran, ¿sí? Puede que o no Mm, reporta super sociedades o super sociedades no lo ha publicado aún. Estamos hablando del Estado colombiano, ¿sí? ujú. Partimos del supuesto de que todo está allí, ¿cierto? Otra cosa es que sí hayan hecho la tarea. Por ejemplo, Frisbee te sale a 2015 en norma colombiana y cuando uno pide el reporte bajo NIF, creo que no te sale sino como hasta 2017, creo, ¿cierto? Mm, Entonces, obviamente, no, yo le di la norma dependiendo, local y aparecía solo hasta 2008. imagínate. Entonces, por ejemplo, hay muchos que ni siquiera muestran. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejercicio con una asignatura del trimestre pasado y muchas no nos hacen sino corte así. Hace muchos, hace 8 o 10 años. Ahí no podría decirte responsablemente por qué no. Puede ser de pronto porque puede ser una matriz y la otra ya es una subordinada y la que reporta sería la matriz. Entonces ya no sería Cine Colombia, sino, no sé, Grupo Santo Domingo. O no sabría decirte pues ahí por qué ese lapso no, está, no se ve, ¿cierto? Yo confío en que sea porque se reporta mediante otra institución como una matriz y se consolida. Podría uno creer y esperar eso. Ah, bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces ellos entran a revisar, las funciones de ellos son más o menos 20, 25 funciones, ¿cierto? Pero pues no vamos a detallarlas todas, ¿cierto? Pero a decir, ejercer de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre sociedades comerciales, sucursales de sociedad extranjera, empresas unipersonales y cualquier otra que determine la ley. O sea, él lo dejó abierto. Cuando se crea la ley, pues no existían las AS, entonces existían las unipersonales. ¿Sí? Someter a control a cualquier sociedad comercial, ¿cierto? No vigilada por eh, no vigilada por otra superintendencia, ¿cierto? Y ordenar los correctivos necesarios para subsanar las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico y administrativo, ¿sí? Entonces él puede llegar y decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con sus estados financieros, no cumplen con norma internacional. Ah, ¿cómo así? Es que yo tengo la facultad de revisar estas situaciones críticas de orden contable, económico, jurídico. ¿Sí? ¿Quién hay por acá? Ok. Entonces, en ese sentido, pues entonces ellos entran y tienen la competencia para hacerlo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que hace la superintendencia que puede que no sean de su competencia, ¿cierto? Entonces es entrar a revisar. Por ejemplo, la UGPP va a revisar hasta donde diga sus facultades, que son qué? Aportes de seguridad social y para fiscales. Ya. Uno tiene, que es que usted no le pagó el sueldo. Ah, entonces eso ya es otro menester, ¿sí? Eso ya no es la UGPP, sino que eso ya es la Oficina del Trabajo adscrita al Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Entonces es entender hasta dónde llegan las competencias de cada cual, porque muchas veces hay entidades o funcionarios, no la entidad, porque pues la entidad hace parte, se mueve por los funcionarios, hay funcionarios que piden más de lo que está en su facultad de hacer. Entonces, cuando tengan un proceso de auditoría o de revisión, siempre revisen hasta dónde tienen facultades ese funcionario, ¿cierto? Que él no se extralimite en sus funciones, que eso es una sanción disciplinaria para él. O sea, hay cosas que no se pueden solicitar, ¿sí? Entonces es tener mucho cuidado porque ellos dicen, es que yo vengo de una entidad pública, sí, pero es que su facultad es hasta cierto punto, usted no puede tomar estas decisiones. Por eso uno escucha que, por ejemplo, la DIAN puede compulsar copias a la UGPP, ¿sí? Pues no es competencia de la DIAN, pero pues sí le dicen, vea, usted que si es competente vaya, revise eso porque no me cuadra, ¿sí? Pero entonces siempre es que todo tenga su conducto regular. Bueno,
Para cerrar, la Superindustria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio va a tener un rol fundamental en esa apertura económica, ¿sí? Cuando hablamos de apertura económica y el capitalismo como lo conocemos hoy, ¿cierto? En teoría, ¿cuál es la regla o principal que ustedes identifican del libre mercado? ¿Sí? ¿Qué es la base fundamental del libre mercado? ¿Cuál creen de pronto que sería? Yo les hago acá, espacio. Acá. Entonces, por unanimidad, yo decido, ¿cierto? Realmente acá no me da, no soy como el más, por aquí, medio nos va cuadrando. ¿Sí? Entonces, por lo menos con esta imagen, uno que se imagina ahí, que cuál sería, que cuál es lo principal, ¿cierto? Dentro de una economía de libre mercado. En una economía de libre mercado está la oferta y la demanda. ¿Listo? Entonces es oferta por acá y demanda por acá. ¿Listo? Entonces, y acá se encuentra el mercado. ¿Listo? Que se regula por las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, el precio lo regula en la medida de abundancia o escasez de un bien. ¿Cierto? Entonces, la superindustria y comercio vigila que este circulito, ¿sí? Se cumpla, ¿sí? Eso es lo que ellos tienen como máxima, por así decirlo. Ellos tienen que defender ¿a quién? Al consumidor, ¿sí? ¿Por qué al consumidor? Porque es que hay empresas que tienen posición dominante, ¿cierto? En el mercado de X cosa. Y por eso yo les traje estas dos imágenes. Es importante, yo les voy a hacer simplemente un bosquejo porque este tema de superindustria y comercio va a ser parte del tema del trabajo final, ¿sí? Que ya les voy a explicar cómo es, para que de una vez empiecen a formar los grupos, perdón, para que de una vez empiecen a consultar, porque el trabajo final va a ser individual, que se entrega el 4 de junio, ya reviso fecha, entonces es importante. Yo acá les dejé dos momentos de nuestra historia, ¿sí? Dos momentos de nuestra historia económica. ¿Sí? A nivel regulatorio, se tomaron decisiones, digamos, fuertes, pero insuficientes. ¿Sí? No sé si ustedes conocen estas empresas. Familia, Papeles Nacionales, que está allí abajito vía Cartago, Kimberly Clark, Diapers, y acá también está Papeles del Risaralda, que queda allí en Dos Quebradas. También nos encontramos aquí otro convito que son Argos, Cemex y Olsim. Ellos tienen algo en común, ¿sí? Todos son dominantes en su mercado, ¿sí? En este circulito tienen el poder de la oferta, ¿listo? Tienen poder de oferta. Entonces, cuando hablamos qué poder puede tener Familia, Papeles Nacionales, Kimberly y Drivers y Papeles del Risaralda, es que tienen más o menos entre el 90 y el 95% del negocio del papel, ¿cierto? Cuando uno entra a ver esa noticia, a uno le da tristeza, porque uno dice, bueno, ellos tienen posición dominante en un bien básico, al igual que Argos, Cemex y Holcim, que ellos se dedican al negocio del cemento. Los dos son bienes fundamentales en el desarrollo social o económico de un país. Entonces, por ejemplo, si hablamos de papel higiénico, ¿quién de acá no compra papel higiénico? ¿Quién de acá no compra de pronto toallas de cocina? De pronto algunos no, pero papel higiénico sí todos, ¿cierto? Cuando uno lee la noticia, uno queda sorprendido de que por lo menos hay 13 millones de familias colombianas en la etapa en la cual sucede lo que les voy a contar, que ustedes ya lo conocen, y hay 3 millones de familias en Colombia que dado el precio del papel higiénico no pueden comprarlo. Estamos hablando de 3 millones de familias, eso es mucha gente. ¿Sí? Entonces uno queda sorprendido de qué tanto daño puede hacer un cartel económico. ¿Sí?
cartel económico es igual de peligroso que una mafia, ¿sí? Es igual de peligroso que una mafia de la cocaína, porque empobrece a un país, ¿sí? Entonces, el riesgo de esto, ellos aumentaron el precio 10-15% por un periodo de 15 años. Se cree que esta movida que hicieron estas 5 compañías les dejó utilidades entre 1.2 y 2.6 billones de pesos, ¿cierto? ¿De dónde salió esa plata? De todos nosotros, ¿cierto? Entonces, la superfinanciera, claro, impone unas multas y demás que en mi concepto son ínfimas para el daño que ejecutaron, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y es que acá hay cartel de qué? Entonces el cartel, no sé si de pronto saben cómo funciona o si no saben es, nos ponemos de acuerdo nosotros y fijamos precio, ¿sí? Y como tenemos poder dominante, no se cumple este circulito del libre mercado donde hay oferentes y demandantes y que de acuerdo a su abundancia o escasez, pues va a variar el precio, o sube o baja. Ellos no, ellos siempre lo tiraron hacia arriba. Siempre fue un precio alcista, ¿listo? Siempre fue hacia arriba. Entonces, es entender que esto genera mucho daño y esto también. Cuando tú entras a ver el precio de la vivienda, aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Por el costo del cemento, por el simple costo de las materias primas. Entonces tú te vas a encontrar que ya una casa no puede estar en 60, 70 millones, sino que ya mínimo la venden en 120. Y uno dice, bueno, 120, entonces será grande. No, es pequeña. Entonces, estas decisiones afectan hasta el acceso a la vivienda de un país, ¿cierto? Entonces son situaciones muy críticas que entra la superindustria a sancionar, pero son sanciones que ese daño empresarial no va a solventar eso. Y más porque ustedes no le van a devolver un peso por el papel higiénico que pagó de más, ¿cierto? Entonces usted ya entregó la plata y ya la perdió. Leer cómo funciona este cartel es muy interesante, al igual que estos también, ¿sí? O sea, ellos son una mafia, sino que es una mafia legal, porque aquí ni se quebró familia, ni se quebró papeles nacionales, ni cerraron puertas, nada, no pasó nada. Cada uno dice, les tocó pagar una plata. Cuando nosotros, yo estaba hablando con un docente de este tema, me decía que calculan el torcido con la multa incluida. O sea, saben cuánto subir el precio y con el fin de solventar la multa, ¿sí? ¿Quién sale ganando acá? El primer sapo que hable, ¿sí? Vulgarmente es así. El primero que llegue y cante a la superindustria, ese se salva de la multa. Ah, ¿por qué? Porque él es el delator. Entonces le vamos a hacer descuentos, es que él fue, confesó y es una movida muy estratégica porque si yo, por ejemplo, soy poderoso y sapeo a uno pequeño, ahí sí lo puedo lastimar con la multa, ¿cierto? Porque todo el peso de la ley le va a caer es al vecino, no a mí. Entonces son estrategias muy, muy tristes de nuestra, y son momentos de nuestra historia económica muy, muy, muy golpeados. ¿Listo? No sé si de pronto alguien tiene una duda ahí. Ok, listo. Entonces, dime. Profe, yo sí quiero Sí, preguntarle algo. claro. Eso quiere decir que las sanciones y todas esas multas que hacen ellos pues no son efectivas. Entonces, pienso que la regulación de ese tema debería ser diferente. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, una multa a nivel pecuniario, ¿sí? Uno puede llegar al punto de sorprenderse, ¿cierto? Uno decir, es que son 100.000 millones de pesos, pero es que yo les acabo de decir que se robaron 2 billones de pesos. O sea, 2 millones de pesos. Y uno dice, pues 100.000 no es nada. Y el daño se hizo porque es que el valor del papel higiénico no bajó. Entonces, ese es el problema. Yo dice, no, es que el libre mercado debe permitir que el precio fluctúe, ¿cierto? Pero el problema es cuando no hay libre mercado y hay este tipo de situaciones. ¿Qué son decisiones fuertes? Controle precios. Pero cuando tú controlas precios, ahí mismo dice el empresario, no, pero es que usted cómo va a controlar el precio, eso antes lo va a incrementar, ¿cierto? Entonces, cuando tú le pones un techo al precio, normalmente el Estado, somos conscientes del Estado que tenemos, ¿sí? Un Estado que por muchos años no ha pensado en nosotros y es muy probable que fije un techo por encima de lo que haría el mismo daño de este tipo de carteles, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de un modelo de libre mercado que está en nuestra constitución política,
no se pueden tomar medidas tan restrictivas, ¿cierto? Porque eso está dentro de nuestra Constitución, ¿cierto? Entonces, entrar a regular ciertas cosas, pues, genera callo. ¿Qué pasó hace 2 años? El superintendente de salud, no sé si fue el superintendente de salud o el ministro de salud, creo que fue el ministro, fue desde el ministerio. Entra, no sé si fue Alejandro Gaviria, se me escapa el nombre, y reguló los precios de los medicamentos. ¿Cómo es que en Colombia había medicamentos que tenían un 500 o un 1000% de incremento a lo que paga, por ejemplo, Ecuador? ¿Cierto? O sea, estamos hablando de un bien fundamental que salva vidas. O sea, ya no estamos hablando de papel higiénico, estamos hablando de salvar vidas netamente. Y uno se encuentra con que le tocó a él, porque él saca la resolución, creo que en las 6 7 de la noche, saca el proyecto de resolución, no lo alcanza a firmar, y a las 12 de la noche se le cae el proyecto, el mismo día. Sabemos hasta dónde llega el poder de las compañías en la toma de decisiones a nivel político desde el poder ejecutivo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Uno, en lo poquito o mucho que pueda hacer, medio defenderse. Por ejemplo, cuando vayan a revisar el cartel del azúcar ni siquiera lo denuncia Jorge o cualquier ciudadano como nosotros, de a pie, normalito. Entran a denunciar los instituciones o compañías o grupos económicos, casi como Grupo Nutresa, que son los que compran el azúcar. Es decir, es que acá hay un problema de cartelización. Entonces es entender que para poder ganarle a esto es que se tiene que ver afectado quién, los poderosos, ¿cierto? Mientras tanto, es muy difícil, por ejemplo, luchar con políticas antimonopolio. Estas son políticas antimonopolio, lo que hace industria y comercio. Por ejemplo, ustedes industria y comercio les sirve cuando usted, por ejemplo, va al supermercado y en el supermercado te cobran de más, ¿cierto? Entonces el producto tiene un precio visible y cuando tú entras a caja, él llega y te cobra ya no 2000, sino 5000. Entonces uno simplemente con ellos eleva la queja y ahí mismo antes de que les caiga la super, que les caiga super industria, pues ellos deciden cobrarle a uno el precio que es. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez en el supermercado. Entonces son cositas, uno lo hace es con cositas. Listo. Ok. Bueno. Entonces, denme un instante, por favor. Les voy a compartir pantalla. Vamos a entrar. No me deja. Chan, chan. Chan, chan, chan. Listo. Entonces, acá estamos en su plataforma. Miremos si está la materia. Sí, efectivamente. No les voy a dejar como actividad para hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque ya la otra semana tenemos el segundo parcial. ¿Sí? Ya acá está, ya la otra semana es 21 de mayo, si mal no estoy, 21 de mayo. Entonces, la otra semana vamos a tener el segundo parcial. ¿De qué va a ser el segundo parcial, muchachos? Se va a evaluar, va a ser una prueba escrita, ¿listo? Ustedes me dicen, ¿cómo lo hacemos? Ahí miramos a ver si lo subo como un formulario acá o lo hacemos por Google Docs, depende cómo pues fluya el tema, pero va a ser pues un examen de opción múltiple y demás, con límite de tiempo, entonces, o si no hasta por el mismo Kahoot, entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces, para que tengan eso presente. Ya la herramienta yo les comunico ese día por cuál va a ser el examen. ¿Qué se va a evaluar, muchachos? Vamos a evaluar la actividad de consulta, aunque esta pues no, esta actividad de consulta fue misión y visión estatal, esa no la vamos a entrar, pues simplemente se revisa, ¿sí? Pero se va a revisar el tema del código de ética, ¿listo? Entonces, este tema del código de ética va a entrar en el proceso evaluativo, al igual que el marco conceptual. Creo que también está por acá, el marco conceptual. Entonces, para tener esas partecitas presentes de qué va a ser el examen, ¿ok? Entonces, marco conceptual que lo tenemos en este espacio, ¿sí? Marco conceptual y vamos a evaluar el código de ética. Eso va a entrar en el examen. ¿Dudas? Ok. No, Dime. señor. Ok, perfecto. Entonces ese va a ser nuestro examen final. Ve, perdón, que ojalá, bendito Dios, ese va a ser nuestro examen de Profe, segundo parcial.
Dime. En el marco conceptual, ¿es de lo que vimos o de todo el marco conceptual? Pues leernos todas esas páginas. Si su profesor fuera bien embarrada, todo, no. No, lo que vimos en clase, listo. Ah, bueno, igual con el código Sí. de ética. El código de ética, pues de acuerdo a la consulta que se hizo, listo. Ah, ok, muchas Ok. gracias. Código de ética, obviamente, nosotros vimos en clase el código de ética de las NIC y vimos en consulta el código de ética de la ley 43 del 90, ¿sí? Entonces, los dos van a entrar, ¿sí? Para que tengan esa partecita presente, ¿ok? Si es el caso, yo les escribo pues acá en un espaciocito acá del 17 de mayo, les escribo acá las temáticas, ¿ok? Para que no haya a ver como confusión con eso. ¿Listo? Bueno, les dejé también, ya está aquí el final ya está acá. Entonces ya lo pueden descargar, ¿sí? Si quieren pueden entrar, descargarlo. Yo al fin y al cabo ya se los voy a mostrar, se los voy a explicar para que lo puedan ir desarrollando, ¿sí? Y para que tengan pues presente. Fecha de entrega 4 de junio, ¿sí? 4 de junio que fue el día que se pactó pues el examen final. Por eso lo estoy explicando desde hoy, para que tengan 3 semanitas para ir haciéndolo con paciencia, no lo dejen por última hora, que no está ni muy largo ni muy cortito. Pues para que por favor lo hagan. Hasta las 11:59, es decir, tienen 21 días y 4 horas y contando. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo hagan. Ya les voy a mostrar cuáles serán las condiciones del trabajo. Ok, creo que acá ya les deja ver. Listo, yo me voy a permitir leer para dar claridad. Dice, para el trabajo final se requiere elaborar un ensayo mínimo de 3 páginas, máximo 4, ¿sí? Estamos hablando de un ensayo, donde explique uno de los carteles industriales evidenciados y sancionados en Colombia. Nosotros somos el país de carteles, ¿sí? Tenemos cartel del papel higiénico, tenemos cartel del azúcar, tenemos cartel de los cuadernos, tenemos cartel del cemento, tenemos cartel del arroz, el que usted quiera, el que usted Pero encuentre me que ya haya sido busco sancionado. en internet Dime. los carteles de Colombia o... Buscas carteles sancionados por Superindustria y Comercio, ¿sí? Ah, ok. O carteles económicos en Colombia. Por ejemplo, por ahí te estoy dando ejemplos, por ejemplo, cada azúcar, arroz, cemento, el mismo de papel, ¿sí? Cuadernos, bueno, se me escapan de pronto tricos más, pero son como los más representativos porque esos se sancionaron hace 2 o 3 años máximo, ¿listo? O sanciones de superindustria por condiciones de libre mercado, también puedes hacerle así como la búsqueda, ¿ok? Listo. Entonces, ¿y qué posibles? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un símil o una relación entre el cartel como tal y qué posibles violaciones podrían ustedes observar. Por eso se llama un ensayo, es algo propositivo, es algo de su opinión, ¿sí? Frente al código de ética de nosotros. O sea, ¿cómo vemos las implicaciones en esa regulación que hay? ¿Cierto? ¿Qué implicaciones vemos que podría haber tenido injerencia un contador? ¿Cierto? Obviamente todos estos carteles se mueven desde la gerencia, pero nosotros como contadores al dar fe pública, pues estaríamos, o por lo menos el revisor fiscal, ¿cierto? Está en la obligación de contar esa información, ¿sí? O sea, nosotros no podemos ser cómplices de esas actividades ilícitas, porque eso es un ilícito. ¿Listo? Entonces, hacer esa relación o un símil entre esos carteles y nuestro papel como contadores, ¿ok? Tomando como base los códigos de ética. ¿Por qué yo hago de pronto tanto énfasis en este tema ético de nuestra profesión? Porque primero ejercemos una labor muy importante dentro de la sociedad. Segundo, creo que por más reglas y normas y estándares, no sé, castigos, no sé, todo lo que pueda existir a título restrictivo, nunca va a evitar la cultura que se puede generar desde un punto de vista ético, ¿sí?
Entonces, acá tristemente la cultura es enfocada hacia temas más de hacer el avispado, de tumbar al otro, de ver cómo le saco provecho, cómo cobro ahorita 100.000 pesos por una caja de tapabocas, ¿sí? Entonces, esa cultura la vimos hoy, o sea, hoy en un momento de necesidad te están cobrando 30.000 pesos una cosita de alcohol, yo no sé cuánta plata, un antibacterial, ver cómo sacamos provecho en un momento de necesidad, ¿cierto? Esa tristemente es nuestra cultura que nos acompaña, ¿cierto? Pero por eso hago énfasis en este tema ético, porque es allí donde nosotros debemos obrar nuestras mejores luchas. ¿Sí? Condiciones de presentación. ¿Por qué puse condiciones de presentación? Al momento de revisar los trabajos, me encontré con archivos Word así. ¿Para qué? Para cumplir con la página que necesitaban. ¿Listo? Yo quedé sorprendido, muchachos. Pero bueno, por eso les puse condiciones de presentación. ¿Listo? Margen, 2 centímetros a cada lado por margen. Voy a mostrar para aquel que de pronto tenga dudas de cómo se le coloca márgenes. Entran por disposición, márgenes, y acá le pueden hacer personalizados. Él te abre una emergente y acá escoges 2, 2, 2 y 2. 2 centímetros a cada lado. Interlineado sencillo y webgrafía. Hice la salvedad. La webgrafía o la bibliografía no hace parte del cuerpo del ensayo. Es para temas de evitar el plagio, ¿ok? Entonces, para que tengan esa partecita presente, que no digan, es que son 3 páginas, una de portada, una de texto y una de webgrafía. No. Condiciones evaluativas. ¿Qué voy a entrar a evaluar? Redacción, ortografía, respuesta al tema propuesto, es decir, que ustedes hablen de esto, no es hablar por hablar. Organización de la idea, pues que tengan como un hilo conductor, un desarrollo y detalles y cumplimiento de condiciones de presentación. Muchachos, esto es un trabajo de opinión, ¿sí? No se ponga a copiarle al compañero, no se ponga a copiar toda la noticia del cartel, pues y ya. No, es un documento que se genera a título de opinión. Por eso, en caso de plagio, la nota será 0. ¿A qué quiero decir eso? Es que tengo un compañerito que es que me lo mandó, entonces yo simplemente o le cambio tipo de letra o le quito un párrafo y le pongo otro. Evítense ese dolor de cabeza, ¿ok? Fecha máxima de entrega, 4 de junio del 2020 a las 11:59 de la noche. Muchachos, ¿alguna duda? No, profe, yo creo que todo está muy claro. Igual si se nos Ok, presenta alguna duda, tenemos 3 semanas para preguntarle. eso está bien, muchas gracias. No, sí, la idea es comunicarla, profe, no entiendo, profe, tal otra, profe, no encuentro información, listo, entonces para que tengan esa partecita presente. Muchachos, no sé, no siendo más, les dejo este rato libre para que puedan ir mirando en internet, para que puedan ir repasando los temitas. Obviamente, pues yo no tiro a matar, es un examen, no va a ser muy difícil, pues solamente usted lo va a hacer desde su casa, hacerlo como a conciencia y no más. Entonces, les Profe, deseo, el trabajo dime, para dentro de 8 días sería como estudiar para el eh, parcialista. exactamente, no les voy a dejar trabajitos, ya tienen creo que bastante y pues la idea no es sobrecargarlos, entonces para que estén como tranquilos con el tema, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces Profe, les deseo una muy feliz. Dime, Paula. profe, una preguntita. Mira que yo estaba revisando aquí sobre los carteles que hay en Colombia y usted también vio el del ganado. Hace no, ¿qué pasó con el del ganado? No, sino que le iba a preguntar si es posible pues hacer sobre ese. No, sobre el que ustedes encuentren, ¿sí? Por eso se pide Ah, la biografía, porque ustedes dicen, la fuente fue en tal parte, eso es un artículo de tal otra, y eso fue lo que encontramos. No, pero te digo, esto bueno. es un país de carteles. Ustedes van a encontrar mucha cosita. Pues yo no me imaginaba que del ganado, la verdad, no tenía ni idea. No, y yo tampoco.
Y vea que Imagínense sí, eso sorprende. Listo, muchachos, entonces les deseo una feliz noche, cualquier cosita con mucho gusto y que descansen, chicos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, igualmente. Igualmente, Profe, profe. noche. Ay, Muchas esperen, gracias. esperen. Héctor Zuluaga Gracias, entró. profe. Con gusto. Héctor entró. Ay, bueno, que yo vi a Héctor por acá. Está Segovia también entró. Diana Sí, Restrepo. profe. Y Diana Sí, Restrepo. yo. Y Rosa Hernández. Buenas noches, Rosa, a las Rosa. 7 porque estaba trabajando. Profe, una pregunta. ¿Usted llamó a Lisa al inicio? Claro, a medida que ustedes sigan ingresando, yo los voy chuleando. Ah, ya. Ahí los veo. Bueno. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias, Profe, chicos. Una feliz. Dime, ¿quién? ¿Quién está por acá? Diana, ese que sale de Junta Risaralda soy yo, Diana Restrepo. Ah, no, ahí sí muy duro, le digo. Listo, Diana, ya la apunté. Vale, profe, gracias. Vale, a ustedes muchas gracias. Una feliz noche, muchachos. Gracias. Igualmente, profe.